polémica de la reedición de los libros de texto gratuito, esta reedición a cargo de un personaje sumamente polémico de la administración de Andrés Manuel López Obrador, Marx Arriaga, el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, y que creo que es sintomático de todo lo que está pasando, no en esta administración, pero sí en todo el país. Poner primero la ética de convicciones y la ética política por la ética de responsabilidad, poner primero la ideología y después el pragmatismo, el conocimiento básico. ¿Qué opinas de todo esto, Gregorio, que está sucediendo con los libros de texto? Pues es el reflejo de la 4T, como dice Joaquín López Dóriga, son los tiempos estelares de la cuarta transformación que pues vamos ya de salida con este gobierno. Es decir, yo creo que dentro de todo lo malo, lo menos malo es que este gobierno pues le queda para efectos prácticos un par de años, vamos a decir, ¿no? Claro. O sea, un año, ciclo escolar. Realmente la repercusión que van a tener estas publicaciones, ¿qué vigencia le podríamos dar? Claro. ¿No? Yo creo que alguien sensato puede llegar dentro de un año y meses y entonces hacer una reedición de los libros. O sea, que el daño pueda acotarse a 1 o 2 ciclos escolares. Esa podría ser, dentro de lo malo, lo menos malo. Pero absolutamente creo que hay una enorme pues, irresponsabilidad de tratar de reinventar la rueda cuando la rueda ya estaba inventada. O sea, ¿por qué tienes que rehacer los libros? Sí. Y me voy un poco a la historia desde siempre, tristemente, ¿no? Los libros de la Secretaría de Educación Pública, pues en la educación que tenemos en este país, y ahí nos damos cuenta de la polarización que tenemos, ¿no? Claro. O sea, o de las diferencias que hay desde en los niveles básicos de educación. Cuando tú inscribes a tus hijos en una escuela privada, ¿qué hacen con los libros de la SEP? Pues no los usan, o sea, los dejan ahí de lado. O nomás por requisito, hay un examen de la SEP. No, pero ese no vale, el que vale es el que ponemos nosotros. Te dicen en las escuelas particulares, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder ahorita? Bueno, que un sector de la población no va a tener, digamos, esa doctrina que se está impulsando desde estas publicaciones. Ahora, pues claro que hay situaciones muy desafortunadas que vienen desde los errores gramaticales que hay, o sea, las faltas de ortografía que son garrafales, que sería lo primero que tendrían que revisar, desde un sistema solar desalineado, ¿no? Las faltas conceptuales tremendas, que es eso, y que lo han denunciado científicos de la UNAM diciendo los científicos esto no tiene ni pies no tiene ni pies ni cabeza, y de ahí te vas a la educación sexual y a las actividades que nos ponen a los niños a hacer una maqueta con los órganos reproductores. Dices, en quinto año de primaria, además con las funciones que tienen los órganos reproductores que hay que ejemplificar ahí físicamente en una maqueta, ¿no? Sí. Que te lo proponen, y luego te vas a toda la cuestión ideológica, a mencionar que en el derrumbe del Repsamen Claudia Sheinbaum no tuvo nada que ver, o a replicar el tema de Felipe Calderón como si fuera un copy-paste de una conferencia mañanera del presidente. Claro. O la elección del año 2006. Entonces, ¿a qué le tiran? O sea, ¿qué quieren con todo esto, verdad? Alex. Creo que el sello de la casa de la 4T está así como está en los libros de texto, así como está en el INSABI, así como está en la refinería de Dos Bocas, así como está en muchos de los esfuerzos o de los planes. Se nos olvida que en el país hay millones de niños que dependen de esos libros, que dependen, y yo comentando con gente de la Secretaría de Educación Pública, cuando Esteban Moctezuma empezó como secretario en este sexenio, y te platicaban lo complicado y el papel tan importante que era llevar un lápiz a cada niño de este país que no tenía para comprarse ese lápiz, llevarle un cuaderno, llevarle un libro, lo que significa de esfuerzo para este país, o lo que ha significado en muchos años lograr instituciones que al menos, ¿sí? Deja tú que si hay clima en los salones, deja tú que si hay, que llegue un libro, que llegue un lápiz. Es un proceso que ha tardado muchísimos años en plantearse. Lo que está haciendo la 4T es lo que ha hecho con las medicinas igualmente. No me gusta, ¿sí? Las empresas que pasan la medicina seguramente son corruptas. A lo mejor sí, no lo sé. Pero borrar no hay soluciones de Estado. Un sistema que estaba funcionando y decir, solamente nosotros lo podemos hacer bien porque nosotros tenemos la verdad. Y como dicen los expertos, cambiar los contenidos de libros tendría que ser un proceso que se abre, consultas, expertos, que se discuta, que se metan realmente a estudiar.
Y ese es el problema con este gobierno. A ver. Nadie hace la tarea, ¿sí? Nadie hace el esfuerzo de analizar por qué los combustibles fósiles en todo el mundo, ¿sí?, se están deshaciendo de todos esos fierros viejos para entrarle a No, porque es así. Es, como bien dices, poner por encima la ideología de la chamba de un gobierno. A ver, lo dijo aquí en esta mesa Beatriz Paredes Rangel. Estamos ante una inédita destrucción de las capacidades institucionales del Estado mexicano. Sí. Como dices tú, no están haciendo la chamba, y lo que vemos con los libros de texto es el reflejo absoluto de eso. Un gobierno que, en vez de comisionar a un grupo de expertos, de gente que entiende la pedagogía, de maestros, de científicos, pues baja monografías de internet para ponerlas tal cual, sin edición, en el libro de texto. La pregunta que habría que hacer ahí es, ¿a quién le cobraron por hacer eso? Claro. O sea, ahí hay un gran negocio del cual Claro. ya se hablará Claro. en las próximas semanas. Pero a ver, es absolutamente trágico y lamentable que hayamos pasado de tener secretarios de educación como Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, Alfonso Lujambio, a tener funcionarios de la talla de Marx Arriaga, un personaje que publica en Twitter ante las críticas que le hacen: yo doy la vida. ¿Das la vida de qué? Estás cometiendo un error como un funcionario, y un error garrafal. ¿En qué sentido? Para mí hay dos grandes déficits en esta reedición de los libros de texto. Uno, por supuesto, es poner la ideología de cara, y no porque no se pueda poner ideología. Al final, toda la historia es subjetiva. Como dicen aquí, la historia la escriben los que ganan. El tema es cuando pones mentiras abiertas. Cuando pones, por ejemplo, hablas de un fraude electoral, que a la fecha pues no hay evidencia de eso. Habrá evidencia de una elección de Estado, intervención de gobernadores, etcétera, pero de un fraude electoral no hay absolutamente evidencia. Y tampoco creo que sea pertinente eso que se ha estudiado en la historia de México de una manera fundamental. Pero más grave que todo eso, absolutamente más grave, es la reducción del contenido de ciencias y matemáticas. A ver, la gente de la 4T está tomando los comentarios más frívolos, más extremos, más radicales de la oposición para decir: a ver, nos están acusando de que hay una fobia polarizando contra los comunistas, la polarizando. opinión. A ver, esa no es el centro de la crítica. El centro de la crítica es esta reducción del contenido de matemáticas. ¿Por qué? Porque el contenido de ciencia, matemáticas, estadística y tecnología, lo que los americanos llaman el STEM, son las bases que le van a permitir a los mexicanos participar en las industrias exitosas, industrias que son la única salida de movilidad social dentro del marco legal. A ver, decías tú correctamente, Gregorio, los estudiantes que van a las escuelas privadas pues van a tener la ventaja de no recurrir a estos contenidos. Lo que está haciendo el gobierno está ampliando la brecha de oportunidades y la brecha de desigualdad. Es una política absolutamente regresiva, no progresiva. Separas aún más a la gente de esa oportunidad de movilidad social. ¿Cuál es el único camino hacia esa movilidad? En este país, en México, y te lo va a decir cualquier economista, es el sector externo, el sector exportador, el sector formal, las empresas grandes, formalmente 100%. constituidas. Avanzar en ese esquema es lo único que te permite salir de un nivel socioeconómico hacia otro escalón. Das en el clavo. Y si no tienes tus bases de matemáticas, de ciencias, de tecnología, pues no vas a poder entrar a ese mercado laboral y vas a estar condenado a la pobreza. Eso para mí es absolutamente lo más lamentable. Aquí yo creo que hay que apostarle pues al buen criterio que pueda existir entre familias que, aunque tengan escasos recursos económicos, tengan sensatez, tengan educación, tengan otras bases de conocimiento que les permita invitar a sus hijos a consultar otras fuentes. Cabe mencionar que el acceso, por ejemplo, a las tecnologías pues no es exclusivo de las clases privilegiadas o de las escuelas particulares. Entonces ahí también te vas a encontrar con diversidad de aportaciones, de bases de conocimiento, pero es una chamba adicional a la que pueda la persona adquirir en un plantel educativo en las escuelas públicas basado en estos libros que se están ahora recetando desde la 4T. Entonces,
hay que considerar primeramente la familia, ¿no? Sobre todo en los temas de sexualidad, los temas de diversidad, todo eso pues que se tiene que atender desde la casa. Segunda, la parte de los maestros, los buenos maestros por vocación. Sí, claro. Que tenemos, Que hay muchísimos. que hay muchísimos en las instituciones, mayoría. en las escuelas públicas, que seguramente no estarán de acuerdo con estas publicaciones, en donde ellos van a decir, a ver, pues aquí está lo que dice el libro, cumple con el requisito del libro, le ponen el examen de acuerdo a la SEP, pero ellos pueden aportar. Entonces, yo sé que no será el 100%, o sea, será un porcentaje, ¿no? De algunos profesores, algunas familias que podrían entonces compensar este daño que nos están haciendo desde el gobierno. Lo grave, Gregorio, es la imposición vertical. No hubo absolutamente ningún diálogo. Claro. No hubo un consenso. No, hubo no. consulta. Hay una orden de una Hay juez, toda una Rodrigo. estructura de organizaciones de padres de la familia, maestros, sindicatos, secretarías de educación estatales. Claro. Incluso dentro de la estructura burocrática federal de la Secretaría de Educación Pública tuvo que haber una discusión que no existió en absoluto. Todo esto sale de la cabeza y de la operación de Marx Arriaga, un personaje que ha demostrado un profundo fracaso político y pedagógico. Y das en el clavo, y me pongo a pensar en ese desdén hacia las ciencias, las matemáticas, la estadística, lo que decías. Pues volteemos a ver el país, simple y sencillamente. ¿Quién es el hombre más rico de México y qué hizo? ¿Y quién es el hombre más rico del mundo, que es de Estados Unidos? Un Elon Musk, que creó SpaceX, que creó PayPal, que ahorita está llevando Twitter a otro nivel. Un inventor, desarrollador por naturaleza. ¿Y quién es el hombre rico más notable de este país? Pues Carlos Slim. Un hombre que recibió a precios muy baratos empresas que eran del gobierno. Y que tiene todo un aparato de manipulación política a su disposición. Entonces, a ver, el sistema mexicano ha construido eso y todo tiene que ver con la educación. Si le quitas el tema de las matemáticas, si les quitas el tema de las estadísticas y le sumas los 3 años de pandemia, que a la gente de escasos recursos, la gente con poco acceso a la información, con poco acceso a la educación, perdieron de 2 a 3 años. Y ahí están los números. Se brincaron esos 3 años, no sucedieron. No pasó. Sí, en los niños. Ya. Entonces, la suma de esas dos cosas, Más los traumas de esta gente. más los la complejos. suma ideológica, híjole, ponen aprietos al sistema educativo. Para mí la tragedia de la política educativa en la administración de Andrés Manuel López Obrador empezó cuando sale del gobierno Esteban Moctezuma. Claro. ¿Por qué? Desde mi punto de vista sí se hizo algo correcto en revocar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. ¿En qué sentido? Creo que era correcto el argumento de que el tipo de exámenes que se le querían poner a los maestros, más que un examen de conocimientos, era un examen de control político. Claro, para saber tener qué agarrados maestro, a los claro. sindicatos, sobre Claro. todo a la CENTE y al CENTE, a estos dos poderosas organizaciones de movilización y laboral y electoral. Tráfico de plantas. Bueno, eso hizo bien el gobierno de López Obrador, de la mano de gente de Esteban Moctezuma y siguiendo las recomendaciones de personajes muy importantes de la pedagogía mexicana, pero se desvía ahora con estos nuevos esfuerzos y vemos lo que han hecho con la educación. Llega Delfina Gómez, que la única, digamos, situación relevante pública que tuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues fue un escándalo millonario. Y llega también esta funcionaria que incluso es tan irrelevante que no recuerdo su ¿Cómo se llama? nombre, Leticia, no recuerdo qué, pero tan irrelevante es la secretaria de Educación Pública en este debate tan importante, pues que no está aquí presente en la mesa de discusión. Sí. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Es un reflejo de la manera en que se maneja este país. Muy bien. Vigilamos contenidos, los que tenemos niños de cierta edad, adolescentes también. Vigilar contenidos, los contenidos que ellos, lo que están consumiendo y en la medida cada quien de sus posibilidades, dedicarle tiempo sobre todo, platicar en casa estos temas, yo creo que puede ser parte de la solución. Y sí tiene que haber una reacción política, no de la oposición, de la organización, de la sociedad civil, Claro. desde organizaciones de la sociedad de los civil. padres de tiene familia, que haber. para arriba. Recordemos, en 1962, desde aquí de Nuevo León, desde aquí de Monterrey, se empezó una cruzada nacional en contra de la imposición de los libros de texto. Bueno, ese espíritu está todavía presente no solo en Monterrey,
sino en muchas partes del país. Vamos a Y ver las creo reacciones cuando lleguen los libros. Que va a alimentar muchas cosas. Claro. Y veamos también las propuestas en materia educativa que tengan quienes resulten ser candidatos. Claro. ¿no? Finalmente la educación de los niños es responsabilidad de todos. Y esto es un reto importante. Claro. Y son los libros, sí, efectivamente. Pero el reto es, como bien dices, desde los padres de familia, los maestros, las secretarías de educación de los estados, que finalmente son como los CEDIs. Así es. Y tienen independencia hasta cierto punto de cómo distribuyo y qué distribuyo. Veremos a ver cómo reaccionan, ¿no? Pues lo seguiremos comentando. Muy Alex, Gregorio. Gracias, Gracias. Gracias por acompañarnos en Gracias. Círculo Magenta.